Buenas tardes. Vamos a hacer este vídeo con la resolución de la situación 4 de los problemas correspondientes a los repasos de los temas 1 y 2. Bueno, lo primero es evidentemente siempre entender cuál es la situación, cuál es el esquema del problema que nos plantea, que también es bastante sencillo, ¿no? Nos dicen que en educación primaria la media de alumnos por clase que hay en los centros públicos de España es la primera fila, aquí lo tengo 19,7, que es más baja, como podéis ver, que los de la OCDE, que es 21,6, y de la Unión Europea, que es de 20,3. Eso sería la situación que hay en los colegios públicos según los datos obtenidos de una encuesta que se hizo, Panorama de la Educación, Informe OCDE 2010. Luego después también nos dicen que a diferencia de ello, en los colegios privados ocurre lo contrario. En España hay mayor cantidad de alumnos, 24,4 por término medio, que en la OCDE, que es de 20,8 la media, y de la Unión Europea, que es de 19,1. Y luego lo que me dicen es que la persona que va a llevar a cabo la investigación lo que hace es seleccionar una muestra de 100 alumnos de educación primaria en centros públicos, 100 aulas, porque aquí evidentemente las unidades de investigación serían aulas, encontrando que la media de alumnos por clase es de 20,9, con una desviación típica poblacional, importante ese dato, fijaros que me da la desviación típica de la población de 5,8, no de la muestra, ¿vale? Tened cuidado con ese dato. Lo primero es trasladar la información que viene arriba, una vez que ya la he leído. En la población, la desviación típica me la dan, 5,8, en la población donde se lleva a cabo el estudio, y en la muestra, la n vale 100, hemos analizado 100 aulas, y la media por aula es de 20,9, que aparentemente parece menor. Muy bien. Está claro que lo que tengo que estudiar es la media de alumnos por clase, es decir, que tendré que hacer estudios de inferencia en relación con la media y que se conoce la varianza poblacional. Eso tiene su incidencia porque sabéis que cuando hago inferencias o estudios sobre la media, mediante intervalos de confianza o mediante contraste de hipótesis, dependiendo de que se conozca o no la varianza poblacional, tendré que utilizar una Z o tendré que utilizar una T de student. Primera pregunta que me plantean es que trabajando con un nivel de confianza del 95%, ¿cuál sería el intervalo de confianza para la media? Muy bien. Evidentemente tengo que construir el intervalo de confianza para la media poblacional. Como se conoce ya la varianza poblacional, tal y como dijimos antes, pues tendré que utilizar una Z. Cojo una distribución normal 0,1 y construyo en ella un intervalo de confianza de la probabilidad que me piden, 0,95, 95%. Esos dos valores, como ya hemos visto anteriormente en los ejemplos, son menos 1,96 y 1,96. Si no me acuerdo, lo miro en la tabla. Y lo único que tengo que hacer es, con los datos muestrales y el valor de la z que acabamos de calcular, utilizar la fórmula que aparece en la primera fila, y los límites del intervalo de confianza serían los que van de 19,76 a 22,04, con lo que la respuesta correcta sería la C. La segunda pregunta, lo que me dicen es que el procedimiento que aplicaría para contrastar si la media de los datos de su comunidad es significativamente menor que la media del OCDE, ¿cuál sería? Pues ya lo hemos dicho también antes. Tanto para construir un intervalo de confianza como para tomar una decisión en relación con un contraste, cuando se conoce la varianza poblacional, pues tendré que utilizar la prueba, la distribución basada en la Z, la normal 0,1. Tercero, si decido trabajar con un nivel de confianza del 95% y establezco el error máximo en un punto, ¿cuál debería ser el tamaño de la muestra? El problema, evidentemente, es determinar el tamaño de la muestra cuando estoy haciendo una inferencia, en este caso mediante un intervalo de confianza, sobre la media poblacional. Bastante fácil. Esa es la fórmula que podéis ver en vuestro formulario, valga la redundancia, para calcular el tamaño muestral. Tengo todo lo que me piden. Donde pone la varianza, tendría que poner 5,8, que es lo que me dijeron al principio, que varía la varianza. No olvidéis que la tengo que elevar al cuadrado. Donde pone el valor de la z correspondiente, 1,96, también elevado al cuadrado. Y el error máximo, que en este caso admitido es 1, me lo dan, pues 1 al cuadrado. Si hacéis la cuenta, eso queda 129,23, por lo que la respuesta correcta, redondeando, pues sería 129 la A. Problema 4. ¿Cuál sería el estadístico del contraste para analizar si la media de alumnos en los centros públicos de mi comunidad es significativamente mayor que la media de España? Antes he visto que era mayor, sensiblemente, podríamos decirlo que uno ve, pero si esa diferencia es significativa, es significativamente mayor. Vale,
Tendría que calcular el estadístico del contraste, que siguiendo la fórmula tengo todos los datos que me piden, sería 2,069, redondeando a dos decimales 2,07, aunque en este caso fijaros que la respuesta me la han puesto pues con 3 decimales. Por consiguiente, la respuesta correcta sería 2,07, la C. El 5. Si sospecha que la media de los centros públicos de su comunidad es significativamente mayor que la media de España, ¿cuál sería el nivel crítico? Pues bueno, ya lo dijimos antes. Ya sabéis que el nivel crítico es la probabilidad que va asociada con el estadístico del contraste, siempre en la dirección hacia la que indica o a la que marca la hipótesis alternativa. Bueno, lo primero que tengo que tener claro es que en los centros públicos, que son los sobre los que van, la media es de 19,7 y la sospecha, la hipótesis del investigador es la hipótesis alternativa, como reiteradamente decimos. Con lo cual, en este caso, si él sospecha que es significativamente mayor que la media de España, pues su hipótesis alternativa es que la media es mayor que 19,7, porque estamos hablando de los centros públicos. La hipótesis nula es automáticamente la contraria de la hipótesis alternativa, por lo tanto aquí tengo ya cuál es el contraste. Ese es el contraste de hipótesis, que es, como decía y digo, unilateral derecho. ¿Lo veis? Al ser unilateral derecho, la parte de rechazo de la hipótesis nula, o lo que es lo mismo, la parte de aceptación de la hipótesis alternativa, va a estar hacia la derecha. El estadístico del contraste ya sé que valía 2,07, como antes obtuve, recordad que era 2,069, redondeando 2,07, y lo que tengo que hacer para determinar el nivel crítico es ver cuál es la probabilidad que va en la dirección que indica la hipótesis alternativa, es decir, hacia la derecha. En la dirección contraria, también otra manera de decirlo es hacia la zona de rechazo, es decir, siempre me tengo que dirigir a la zona de aceptación. Muy bien, si veis el nivel crítico, dibujáis en la tabla, pues veis que os va a salir 0,0192, por lo que la probabilidad pedida, el nivel crítico correspondiente, es 0,0192, respuesta correcta, la C. Pregunta sexta. Teniendo en cuenta el estadístico del contraste, ¿cuál de las siguientes sentencias es verdadera? Entonces, las tres preguntas van relacionadas con la toma de decisión. Y aquí os he puesto los dos casos posibles porque fijaros que me hablan de dos niveles de confianza diferentes. El de la izquierda 0,95 y el de la derecha 0,99. En ambos casos, aquí os he puesto el contraste unilateral derecho, es decir, que la zona de rechazo de la hipótesis nula y por consiguiente de aceptación de la hipótesis alternativa está hacia la derecha. Bien, con un nivel de confianza de 0,95 podéis ver que el valor crítico sería 1,64, aunque realmente no lo necesitaría. No lo necesitaría, voy a explicar por qué. Porque la z que ya calculé antes era 2,07. Fijaros que el estadístico, la z, no depende del nivel de confianza para nada, como podéis ver si miráis la fórmula. La p, que también calculé antes, era 0,0192. Por lo tanto, en este caso, probabilidad 0,95, el nivel de significación, la alfa valdría 0,05. Lo he puesto con los mismos decimales, 4, para que no nos confundamos. Evidentemente, en este caso, P es menor que alfa, por consiguiente, se rechazaría la hipótesis nula y aceptaría la hipótesis alternativa. Caso de la derecha, ¿qué ocurre en el caso de la derecha? Pues fijaros que en el caso de la derecha, cuando el nivel de confianza es de 0,99, la zona de aceptación de la hipótesis nula es más amplia. Y en este caso lo que ocurre es que el nivel de confianza, la alfa, sería en este caso 0,0050, mientras que la P, que va asociada con el estadístico del contraste, igual que en la izquierda era 0,0192. ¿Qué ocurre aquí? Pues justo lo contrario que a la izquierda, que la P no es menor que alfa, por lo tanto aquí, aunque sí que hay diferencia, pero no es significativa. ¿Vale? Una vez que eso lo tengo claro, vamos a responder bien. La A, me dicen, no hay evidencia suficiente para rechazar que la media de alumnos por clase en los colegios públicos de la comunidad es igual a la media de España. Bueno, no hay evidencia en el caso de nivel de confianza del 0,99, pero sí en el caso de nivel de confianza de 0,95, por ello no sería cierta. Me dice ahora la B. La media de alumnos por clase en los colegios públicos de la comunidad es mayor que la media de España, con un nivel de confianza del 95%. Fijaros que eso es cierto. Con un nivel de confianza del 95%,
Hay evidencias para rechazar la hipótesis nula, por consiguiente apruebo la alternativa que me dice efectivamente eso que aparece ahí, que la media de mi comunidad, mu, es mayor que la media de España, que era este 19,7. ¿Por qué la C tampoco es correcta? Pues porque con un nivel de confianza del 99% no podríamos rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la B. Séptima pregunta. Trabajando con un nivel de confianza del 95%, ¿vale? Volvemos de nuevo a insistir. Bueno, lo que me piden ahora es qué puedo decir sobre la media de mi comunidad. Me hablan del intervalo de confianza y que dé una interpretación. Bueno, en el problema 1 ya calculé antes el intervalo de confianza. El intervalo de confianza era el que va de 19,76 a 22,04. Y lo único que tengo que hacer es, sabiendo que el intervalo de confianza es el que va de 19,76 a 22,04, ¿cuáles de estas medias serían coherentes con este intervalo de confianza? Por ejemplo, la primera de ellas, la de los centros públicos de España. ¿Sería coherente decir que la media es 19,7 sin que haya una diferencia significativa? La respuesta es que no. ¿Por qué no? Pues porque 19,7, fijaros que no caen los márgenes de este intervalo de confianza. Por lo tanto, yo puedo decir que la media de España es significativamente distinta de la media de mi comunidad. ¿Podría decir lo mismo sobre la media de la OCDE? No. Fijaros que la media de la OCDE tiene un valor medio de 21,6, que sí que entra dentro de los límites asumibles con ese nivel de confianza. Y análogamente ocurre con la media de la Unión Europea, que vale 20,3. Por lo tanto, el único valor que es significativamente diferente y la única afirmación que yo podría decir que las medias son diferentes es la de España. Por lo tanto, la respuesta A es correcta, la media de España es significativamente distinta, pero es igual que la de la Unión Europea. La B no es correcta porque me dice que es significativamente distinta de la OCDE, no, 21,6 es coherente con este intervalo. Y en el C, significativamente distinta que la de la Unión Europea, que tampoco es cierto. Por lo que la respuesta correcta sería la A. Y con eso habríamos terminado la resolución de la situación 4.